Ecos de Sinadis, muy buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para vos, para los compañeros que están en la producción del programa también, a las órdenes, como siempre. Muchas gracias. Queríamos tener una versión suya con respecto a esta información que surge de la descalificación que se le da a los docentes. ¿Cómo lo toma? Bueno, y yo creo que es la segunda pifiada, por decirlo así, ¿verdad? Del día. Ujú. Por un lado, ayer, ¿verdad? Las expresiones poco felices del ministro Brunetti, donde decía que el 80% de los docentes ya estaban en aula, ¿verdad? Etcétera, etcétera, que no se ajustaba a la verdad. Hicimos una declaración, un comunicado también sobre eso, porque no Ujú. es así. Y hoy nos desayunamos con un periódico matutino donde nos demuestran supuestamente de que a través de el equipo de los técnicos de la transformación educativa supuestamente detecta de que los docentes son poco calificados. Ujú. Sin embargo, inmediatamente nosotros hemos reaccionado, ¿verdad? Seguramente mañana vamos a hacer una conferencia de prensa sobre eso, ya con documentos. Sí. Primero, ¿por qué? Porque desde hace muchos años todos los cargos docentes son llenados vía concurso público de oposición. Es Ujú. importante aclarar esto. ¿Qué quiere decir un concurso público de oposición? Primero, para cursar por un rubro docente de cualquier área, materia, etcétera, el docente tiene que tener un perfil académico que le habilita para postularse para ese cargo. Sí. Perfil académico quiere decir que tiene que estar preparado, ¿verdad? En base a eso, entonces, va a la segunda instancia, se inscribe y da un examen escrito en primer lugar, con un puntaje normalmente de 40 puntos, 28 tiene que ser como mínimo. Si pasa ese examen escrito, va una defensa de proyectos, que es como un examen oral, ¿verdad? Donde vos demostrás, ¿verdad? Todas las capacidades que tenés defendiendo proyectos educativos, etcétera. Entonces, no se puede hablar de que la gente, que los compañeros docentes entran a digamos, a las aulas sin tener un perfil, ¿verdad? Y mucho menos conocimiento. Ujú. Lo que sí falta, y es aquí en todo el mundo, es una formación continua constante en términos de liderazgo, etcétera. Eso es lo que nosotros afirmamos categóricamente, no es cierto. Nadie entra más por voteo político Ujú. en los cargos docentes. Ahora, ¿dónde está Administrativos. la asimetría? ¿Dónde está la otra realidad? ¿Cómo ingresan los ministros, los viceministros, los directores generales del MEC? ¿Por concurso público de oposición? Jamás. Mm. Entran por cuoteo político. Muchos de ellos sin perfil, sin idoneidad en el cargo, sin un examen de competencias mínimas, como el caso de Eduardo Peta y otros, algunos viceministros, que poco felices, ¿verdad? Porque no pudieron aportar nada, al contrario, Ujú. nos hicieron retroceder mucho. Ahora Yo creo que crees, ahí está la falla, no está en el docente. entiendo, ahora, ¿de Yo dónde no he crees que escuchado en sacan la este historia del Paraguay informe? de que los cargos de ministros, viceministros y directores generales del MEC sean llamados por concurso público de Claro. oposición, por Ahora, un lado. Y por otro lado, justamente estaba haciendo un análisis de dos gobiernos, tres podemos llamar. En el gobierno de Fernando Lugo hubo 4 ministros de educación en un periodo de 5 años. ujú. En el periodo de Horacio Cartes hubo 3 ministros de educación en un periodo de 5 años. Y ahora en el periodo de Mario Abdo Benítez, 2 ministros hasta ahora. ¿Cuál es la planificación de educación como política de Estado que vos podés seguir? Ninguna. ¿Y saben por qué? Porque todos estos ministros, cuando asumen, le traen a su gente, Claro. le traen a sus viceministros, a sus directores generales, cambian. Entonces, todo ese plan que se debería haber seguido, no se sigue. Ujú. Se empieza de nuevo. Lo que el anterior hizo no sirve. Y Ahora, así qué, sucesivamente. Podemos sentirnos a debatir toda la noche sobre eso. claro. Pero yo Ahora, no ¿qué creo que hace sea el MEC? Una real consulta. ese informe. Le quiero hacer una consulta. ¿Qué hace el MEC? ¿Ustedes sienten que el MEC de repente tuvo apertura para capacitar a los docentes o cree que en definitiva no hubo ninguna intención y ellos sacan este informe en bruto sin que ellos hayan dado también algún tipo de respuestas con relación a la capacitación, por ejemplo? No,
Lo que pasa es que nunca hubo una planificación, ¿verdad? En términos de formación continua le llamamos, a lo que voy a decir, capacitación. Nosotros le llamamos formación continua, ¿por qué? Porque tiene que ser una formación continua constante, una Claro. capacitación constante. Ahora, hace poquito hicieron un ensayo en las vacaciones, que fue todo un drama, porque recordarás vos que miles de docentes no se pudieron inscribir porque colgó el sistema, porque inteligentemente le hicieron inscribir a todas a la misma hora y 70.000 docentes querían capacitarse, imposible que te aguante un sistema. O sea, tenemos muchos errores en términos de previsibilidad, de planificación y de organización. Concluyendo, mientras no esté una persona que encare una planificación de educación como política de Estado los 5 años y que siga esa persona con su equipo de técnicos de primer nivel, o si sube otro, se siga la misma línea del que se inició, yo creo que vamos a ir retrocediendo siempre. El tema de capacitación es uno de ellos, ¿verdad? De los Claro. pero eso se tiene que dar en forma continua y se está dando. No, o sea, no es el criterio con el cual, y no sé quiénes fueron los que hicieron este análisis, porque a nadie le consultó también. Dice que es la elaboración de un proyecto de diseño de la estrategia de transformación educativa del Paraguay que fue presentado esta semana por el MEC, pero dice que fue un relevamiento que se hizo entre el 2020 y abril del 2021 por especialistas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad Columbia de Nueva York. Ahí viene el primer gran análisis, académicamente hablando, ¿verdad? Y voy a hablar con mucha propiedad porque en 30 años gané 5 concursos, fui director de colegio, supervisor, director del ICE, que es el laboratorio científico del país, hoy INAES, asesor de Galeano Perrone, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros aquí? En el año 2020 y en el año 2021 no tuvimos la pandemia, no tuvimos el coronavirus, no hubo un cambio drástico de modelos de enseñanza. Esa es la primera interrogante que uno tiene que analizar. No es lo mismo, no se puede medir con la misma vara si estos docentes hacían clases presenciales. Hoy no se iba a decir que los docentes no son malos, no son burritos, lo que fuera. Lo que pasa es que esta pandemia hizo de que el sistema no esté preparado para una enseñanza virtual, ¿verdad? Sí. Entonces ahí tenemos que empezar a rebobinar el por qué, etcétera. Este es un tema muy delicado. Yo hacía prima fácil como hicieron su análisis. Quiero que nos muestren los indicadores, como vos decís, cuáles fueron sus fuentes de consulta, ¿verdad? Claro. Y cuáles son los parámetros que ellos tomaron para decir eso. Entonces, es un análisis técnico académico que hay que hacerlo con los académicos del MEC, con los pocos que hay, ¿verdad? Entonces mañana ustedes van a hacer una conferencia de prensa sobre este tema. Mañana queremos hacer a la mañana, donde vamos a todo eso que te estoy diciendo así mal y rápido, ¿verdad? Lo estamos condensando. Esta tarde un equipo estuvo trabajando de evaluadores, ¿verdad? Un equipo de directores también, ¿verdad? Sobre este tema, haciendo un poco y lo peor es que no accedemos a los datos. Nosotros no tenemos los datos de cómo ellos hicieron esta medición, ¿verdad? Por ejemplo, yo como presidente del gremio, también, y te adelanto la primicia, nosotros sí vamos a hacer una medición real del aprendizaje del alumno en fines de octubre y noviembre. ¿Por qué? Porque también vamos a presentar mañana al ministro de Educación un pedido de que se hagan exámenes presenciales en todas las escuelas y colegios públicos del país, los exámenes finales hablo. ¿Por qué es importante eso? Porque ahí sí vamos a hacer una medición exacta si el hijo de Miguel Marecos asimiló el proceso de enseñanza-aprendizaje o fue su papá o su tío o su abuelo el que le hizo la tarea. Y el chico cuando está frente a vos en el aula, con grupos burbuja, ¿verdad? Y ya los docentes todos vacunados, ¿verdad? Va a tener que demostrar el aprendizaje que tuvo este año. Va a tener que demostrar que no fue su papá, su mamá y su tío el que le hizo la tarea. Claro. Porque si eso se demuestra, nosotros tenemos la gran posibilidad de hacerle una retroalimentación en febrero. Yo creo que así ese tipo de análisis es lo que hay que hacer. Pero bueno, gracias por la oportunidad y mañana seguramente estaremos. Vamos a tener más detalles de eso. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Miguel Marecos, muy amable. A ustedes, a la hora. Lo escuchaste aquí en PDS.